Entre 1930 y 1950, el mundo cambió por completo. Y para América Latina, bueno, nada volvió a ser lo mismo. Fue una época que lo puso todo patas arriba y que, de hecho, creó unas dinámicas de poder que todavía se notan hoy en día. Casi siempre, cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, nos imaginamos un drama europeo, ¿verdad? Algo que sucedió muy lejos de América Latina. Pero, ¿y si esa idea no fuera del todo correcta? Esa es la pregunta que vamos a explorar. Y la conclusión, la verdad, es bastante sorprendente. Vale, para entender todo este lío, vamos a seguir un camino. Primero, la crisis mundial, que fue la chispa de todo, y cómo se derrumbó el viejo orden. Después veremos cómo surgió algo nuevo, el neoimperialismo, y cómo América Latina se convirtió en un campo de batalla de intereses. Pondremos la lupa en el caso de Perú para ver el impacto real en la gente, y terminaremos con el nuevo orden que nació de todo aquello. A ver, para entender lo que pasó en los años 40, hay que irse un poquito para atrás. El gran colapso no empezó con las bombas, no, empezó con la economía. La Gran Depresión del 29 fue mucho más que una crisis, fue el principio del fin para el capitalismo mundial tal y como se conocía. Y esa crisis económica fue como una onda expansiva brutal. La hegemonía de Europa, que llevaba siglos mandando, empezó a hacer aguas por todas partes. Y claro, ese vacío de poder no iba a durar mucho. Al otro lado del charco, Estados Unidos estaba, digamos, calentando en la banda, listo para saltar al campo y consolidar su propio dominio. Durante décadas, las economías de América Latina funcionaban con un modelo muy claro, el que se conoce como agroexportador. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que su motor era enviar materias primas a Europa, sobre todo a Gran Bretaña. Imaginaos, carne, trigo, café, todo para allá. A cambio, recibían productos manufacturados. Era un sistema de dependencia que parecía que iba a durar para siempre. Pero claro, llegó la Gran Depresión y ¡pum! Todo ese sistema se vino abajo como un castillo de naipes. Los mercados en Europa se cerraron en banda, los precios de las materias primas se hundieron. De repente, ese modelo que los sostenía todo ya no servía. América Latina se encontró de la noche a la mañana a la deriva, buscando un nuevo puerto al que amarrarse. Y ese nuevo puerto, ese nuevo centro de gravedad, fue, sin ninguna duda, Estados Unidos. Pero ojo, porque a medida que el viejo imperio europeo se apagaba, Washington no llegó a poner banderas y colonias, no. Su forma de dominio era mucho más sutil, más moderna. A este nuevo sistema se le llama neoimperialismo. Y aquí está la clave. La idea ya no es gobernar un territorio directamente, al estilo clásico. Ahora el juego es otro. Se trata de tener influencia, controlar las economías con inversiones y comercio, alinear a los gobiernos con diplomacia y presiones, y por supuesto modelar las sociedades a través de la cultura. Vale, y esta comparación es fundamental para entender el cambio. Por un lado, el imperialismo de toda la vida, el europeo, muy directo, con ocupación militar, gobierno colonial. El objetivo era claro, sacar materias primas. Por otro lado, el neoimperialismo de Estados Unidos, mucho más indirecto, usando la economía, la diplomacia, herramientas menos visibles, pero igual de efectivas para dominar los mercados y asegurarse la lealtad política en lo que consideraban su esfera de influencia. Las herramientas para esto fueron, por ejemplo, la famosa política de buena vecindad de Roosevelt. Sobre el papel sonaba genial, menos intervenciones militares, más cooperación. Pero, debajo de esa capa de diplomacia, lo que había era una ofensiva comercial en toda regla. El objetivo era convertir a América Latina en un mercado exclusivo para los productos estadounidenses. Así que, con este panorama, en los años 30 y 40, América Latina no fue, ni mucho menos, un espectador pasivo. Al contrario, se convirtió en un auténtico campo de batalla, un tablero donde las grandes potencias movían sus fichas para ver quién se quedaba con el control. Y la competencia era muy seria. Por un lado, teníamos a las potencias del eje, Alemania e Italia, que intentaban ganarse a las grandes comunidades de inmigrantes y vendían su ideología fascista como la solución perfecta para poner orden. Y por el otro estaba Estados Unidos, que respondía con pactos de defensa, integrando a los ejércitos locales bajo su mando y su estrategia de seguridad. Muy bien, hemos visto el panorama general, pero ¿cómo se vivía todo esto a pie de calle? Para entender el impacto real de esta lucha geopolítica, vamos a hacer zoom y a centrarnos en un caso muy concreto, el de Perú. La cosa en Perú estaba que ardía. El país vivía una inestabilidad política tremenda. Y lo que puede sorprender a muchos es que había una simpatía bastante extendida hacia el eje. Estamos hablando de que en Lima se veían marchas de militantes nazis y en los periódicos se leían columnas que elogiaban sin tapujos a Hitler o a Mussolini. Este ambiente, claro, convirtió al país en un blanco perfecto para las presiones de fuera. Y aquí es donde la geopolítica se vuelve una tragedia humana. Porque como resultado de toda esta pelea y por la presión directa de Estados Unidos, el gobierno peruano hizo algo terrible.
Ciudadanos peruanos, de origen japonés, muchos de ellos nacidos y criados en Perú, fueron detenidos y deportados. ¿A dónde? A campos de concentración en Estados Unidos. Se ignoró su nacionalidad, se les usó, literalmente, como fichas, como moneda de cambio en intercambios de prisioneros de guerra. Cuando la guerra por fin terminó con la victoria de los aliados, pareció que se abría una ventana de esperanza. La derrota del fascismo parecía que iba a traer una nueva era de democracia y de reformas sociales por toda América Latina. Y por un momento fue así. De verdad, en toda la región se notó un claro giro a la izquierda. Se abrieron espacios democráticos que llevaban años, si no décadas, cerrados. Los sindicatos, los movimientos obreros, envalentonados por la victoria contra el fascismo, cogieron una fuerza y una militancia que no se había visto nunca. Parecía que por fin la modernidad política llegaba para quedarse. Pero esa ventana se cerró casi tan rápido como se abrió. La victoria en el 45 trajo muchísimo optimismo, sí, pero ya para 1947 el tablero mundial había vuelto a cambiar. Empezaba la Guerra Fría, y con ella las prioridades de Estados Unidos dieron un giro de 180 grados. Ya no importaba tanto promover la democracia. Ahora, lo único crucial era la estabilidad y que fuera anticomunista. Así que para 1948 esa breve primavera democrática se había marchitado, dando paso a un giro muy brusco hacia la derecha en todo el continente. Entonces, y esta es la idea central, el final de la Segunda Guerra Mundial consolidó un nuevo orden para América Latina con unas consecuencias que durarían décadas. Primero, la hegemonía de Estados Unidos quedó blindada. Segundo, se afianzó una nueva dependencia económica de sus mercados. Y tercero, se inauguró un ciclo político que ya sería la norma durante casi todo el siglo XX. Momentos muy breves de reformas, seguidos por larguísimos periodos de gobiernos conservadores y a menudo autoritarios. Y todo esto nos lleva a una pregunta final. La historia de esta época no es solo algo del pasado, es un espejo en el que nos podemos mirar hoy. ¿De qué manera siguen vivos esos patrones de dependencia e influencia? ¿Han cambiado? ¿Y qué nuevas potencias con nuevas estrategias están jugando hoy su partida en este mismo tablero latinoamericano?